La verdad no sabemos quién nos puede estar viendo, ¿no? Entonces vamos a utilizar una herramientita que ustedes tal vez ya la conocen de las clases de control, que es Simulink. ¿No? Se las puede invocar directamente con el comando Simulink en MATLAB. Y está arrancando. Esta es una herramientita que nos va a servir para lo que es el manejo por bloques, ¿no? Entonces vamos a crear uno nuevo. Y lo interesante de esto es que nos va a permitir manejar, como su nombre lo indica, bloques que directamente se los puede jalar. ¿Ya? Entonces podemos chequear la librería. Como recién lo estoy arrancando, siempre tarda un poquito. Entonces, ¿qué son los diagramas en bloques? Simplemente vamos a poder representar el flujo de lo que sería la información o la señal que ustedes gustan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los bloques más utilizados? El manejo de constante, el manejo de una función de transferencia y el manejo de lo que serían las funciones de integrador. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para directamente chequear los modelos de manera más rápida, ya sean de filtros, ya sean de funciones de transferencia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos lo que serían operaciones lógicas, incluso, fíjense, hay modelos para la parte aeroespacial, para el manejo de FUSI, incluso LTD, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vámonos por lo básico, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos colocar lo que sería nuestra salida, que sería scope, ¿ya? Esto va a ser equivalente al osciloscopio. Y podemos tener lo que sería, por ejemplo, una señal. A ver, aquí vamos a ver alguna fuente, sources. Vámonos a algo, por ejemplo, un escaloncito. A ver, vamos a colocar varios. Un seno. Veremos lo que es una función escalón. Y podemos ver una rampa. ¿Ok? Entonces, directamente nosotros jalamos para poderlas conectar. Y con un doble clic nos vamos a poder ver lo que sería la simulación, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestro seno. ¿Qué cosa podemos parametrizar en el seno? Igual que en la señal de función. Podemos cambiar la frecuencia. Ahorita está en 1 radian por segundo. La fase en radianes. Por ejemplo, a ver, podemos... voy a desfasar 90 grados, ¿no? Que serían pi medios. A ver, pi medios, 3.1415.2 dividido entre 2. ¿No? Entonces, 15708, eso lo vamos a colocar aquí en fase. Uno punto 5708. Veamos la diferencia. Ahorita empieza en 0 y debería empezar cerca a 90 grados. Y efectivamente, cerca a 90 grados está empezando, ¿no? También podríamos variar la frecuencia, etcétera, ¿no? Veamos, voy a borrar esto. Ahora colocaremos lo que sería la función rampa.
Nuevamente empiezo la simulación y veamos lo que pasa, ¿no? La función rampa es directamente una línea que empieza en 0. Y finalmente la función que más se utiliza para análisis sería justamente la función escalón o paso, si quieren en inglés, ¿no? Lo arrancaremos y justamente en 0 va a arrancar, ¿no? Entonces aquí el delay está en 1, pero podemos modificar eso. Podemos, por ejemplo, en vez de que empiece en 1, que empiece en 5, y el valor que llegue en vez de a 1 hasta 10, digamos, ¿no? Entonces, a ver, lo haremos correr. Y justamente empieza en 5 y arranca en 10, ¿no? Entonces, esa caracterización nosotros vamos a aprovechar para colocar aquí al medio una función de transferencia. Nos iremos, por ejemplo, a lo que sería los bloques, ¿no? Voy a borrar esta entrada y veamos uno por uno, por ejemplo, el integrador. Entonces, mi integrador. En este caso estoy poniendo una función escalón. ¿Cuál sería la integral de un escalón? Un escalón es una constante, por lo tanto, bueno, según los parámetros, aquí tendríamos que en 5 va a empezar una recta con pendiente 10, ¿no? Porque la integral de una constante es justamente una recta, ¿no? Una recta con pendiente 10, ¿no? 10, ¿en qué sentido? Tendríamos que de 5 a 10 sube de 0 a 50 en este caso. ¿Ok? Si nosotros lo volveríamos a integrar, ¿no? Entonces le estoy poniendo la integral de la integral. La integral de una rampa tendría que ser una función que está del tipo parabólico. Veremos, justamente de tipo parabólico, ¿no? Y noten que la primera parte está totalmente plana porque justamente es la característica de mi función escalón. Le podemos modificar esto, por ejemplo, en 3. Y debería arrancar justamente en 3 a subir, ¿no? Ok, eso más o menos sería la funcionalidad de un integrador. Ahora podemos nosotros trabajar con lo que sería una ganancia, por ejemplo. Aquí nosotros podemos modificar el valor de la ganancia, que simplemente es un multiplicador. Digamos 5. Para anotarlo, vamos a utilizar, por ejemplo, esto lo mantendremos en 5 y el valor 1, ¿no? Inicialmente tendríamos, para este caso, que va a modificarse y lo va a multiplicar por 5. A ver, ¿no? Entonces en 5, efectivamente, toma un valor de 5. Ok. La siguiente que tendríamos que tomar en cuenta sería justamente una función de suma.
ver, esto es lógico. Continuos, aquí tendríamos. Aquí está la suma. ¿No? A ver, vamos a tomar dos fuentes en este caso. Entonces vamos a colocar una aquí, otra aquí, y esto lo conectamos. A ver, esto lo ponemos más arribita para que esté bonito, ¿no? Entonces, estamos sumando dos escalones. Aquí tendríamos, por ejemplo, el tamaño, le vamos a poner en 5 a esta, y en esta que sea, por ejemplo, en 2, ¿no? Entonces, hasta 2 tendría que verse el primer escalón, y en 5 tendría que haber una subida más. Como ambos son de constante 1, el máximo tendría que ser 2. Veamos, ¿no? Y efectivamente nosotros tenemos inicialmente en 2, que se da un escalón hasta 1, y en 5 se le suma otra vez, ¿no? Si quisiéramos hacer una función pulso, entonces en realidad aquí tendríamos que restar, ¿no? Entonces aquí nos dice, primero sume, y ahora la segunda que reste. Entonces aquí está sumando y aquí está restando. Con la diferencia que 1 menos 1 es 0, y por lo tanto en 5 se va hacia 0 la función. Lo estoy haciendo relativamente rápido para que lo vean con calma una vez que subamos el video a YouTube o directamente al grupo, ¿no? Veamos que también se puede combinar estos, ¿no? A ver, veamos el integrador, por ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está nuestro integrador, ¿no? Estamos integrando el segundo, entonces vamos a tener una caída directamente. Vamos a ver si eso pasa. Y va a seguir cayendo luego, ¿no? Entonces está ahí una caída que sigue cayendo luego. Hago notar que esta es una mirada en el dominio del tiempo, ¿ya? En el dominio del tiempo, entonces tendríamos que efectivamente hay este tipo de situación. No necesariamente tendríamos que tener uno, podemos tener varios valores. Por ejemplo, le vamos a modificar acá una entradita más, por ejemplo, un más, ¿ya? Entonces, esto lo pondremos éxito para que se note. Entonces tendríamos el escalón, que es restado directamente por esto, y además le vamos a poner un valor de la constante. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto no es constante, esto es puerto. Este de aquí es la constante. A ver, le daremos un valor a la constante de 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia con el anterior gráfico debería ser que en 4 recién debería empezar la cosa, ¿no? O sea, no está el eje en 0, sino en 4. A ver, veremos si es cierto. Chequearemos, ese sería el equivalente a offset, y fíjense, 0 está acá, y en 4 tenemos directamente el valor de nuestro rango, ¿no? El caso del segundo escalón, que es este de acá, que está empezando en 2, daría este efecto. Luego,
Al llegar acá estamos integrando y restando una recta, entonces por eso nos sale ahí, ¿no? Entonces, nosotros con este tipo de funciones podríamos tranquilamente trabajar y permitir que nosotros podamos generar cualquier forma de onda. ¿Ok? Nos vamos a quedar con simplemente el escalón y vamos a trabajar ahora con lo que sería una función de transferencia. ¿Qué era la función de transferencia? Vamos con la continua. A ver. Vamos a utilizar esto, ¿no? Según esto, nosotros podríamos trabajar con dos tipos de funciones de transferencia. Una función de transferencia tradicional y la función de transferencia que maneja polos y ceros, ¿no? A ver, voy a dejarla tal cual está esta, a ver. ¿Cómo es que responde? ¿Cómo es que responde nuestra salida? En este caso, recordemos, era un escalón que empieza en 2. A ver qué es lo que le pasa cuando nosotros ponemos la función de S menos 1 sobre S más 1. Entonces, fíjense, inicialmente empieza en 0. Luego tendríamos una breve subida por el S menos 1 y empieza a caer. Ahora veremos si sacamos lo mismo con esta otra función. A ver. Arriba, ¿qué tendríamos? Tendríamos S menos 1. Entonces, 1 y menos 1, el vector. Y abajo tendríamos S cuadrado más S más 1. Entonces sería 1, 1, 0 nuestro vector, ¿no? Para que tengamos esa función de transferencia. Si nosotros queremos que se vea completa, entonces lo ponemos un poquito más grande. Ok. Entonces, como no se debe estar viendo, porque muchos están en celular, veamos con lupa. ¿No? Y aquí tendríamos entonces la función, que sería S más 1 sobre S menos 1 cuadrado más S, ¿no? Que sería exactamente la misma función. En teoría, entonces, esta función debería dar el mismo resultado que la anterior. A ver, veremos. Bien. Abrimos y efectivamente es exactamente la misma función de transferencia. Por lo tanto, nos da el mismo resultado. Ahora tenemos tres tipos de funciones. Las funciones que van a ser buffer, o si ustedes gustan, la entrada tendría que ser exactamente igual que la salida. Las funciones que serían del tipo amplificador y las funciones que serían del tipo atenuador, ¿no? En un rango específico de frecuencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podríamos clasificar en filtros, amplificadores, buffers, conmutadores, atenuadores, etcétera, dependiendo de la función que nosotros quisiéramos darle. Pero una de las que nos va a interesar bastante es manejar lo que sería una función de transferencia realimentada, ¿no? Entonces tendríamos dos tipos de funciones de transferencia, la función de transferencia en lazo abierto, que es como lo hemos puesto hace un momento, y la que sería en lazo cerrado, que está realimentando a su
entrada. A ver, vamos a buscar el sumador. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es colocar una realimentación. Y vamos a colocarla de aquí. Entonces hay dos tipos de realimentaciones con un sumador. La realimentación positiva y la realimentación negativa, que es la que vamos a manejar ahora. ¿Ok? Noten ustedes que lo que está haciendo la realimentación negativa es estabilizarlo a un valor, ¿no? En este caso teníamos un integrador que se iba al infinito, en s igual a 1, mientras que con la realimentación estamos metiendo este valor. Si nosotros analizamos un poquito de cómo es esta cosa, vamos a ver lo que es la realimentación. ¿Ya? Aquí tendríamos s más 1. Uno sobre s más 1. Llamémosle h a la función de transferencia. Uno sobre s más 1. Y que sería este de acá. Y nuestra salida que estamos viendo allá va a ser la entrada, llamémosle E a la entrada, esta le llamamos a H sub C, H sub C, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la definición de H, de función de transferencia o H que le estamos colocando? Es la relación entre entrada y salida, ¿no? O sea, salida sobre entrada nos da la función de transferencia, si ustedes recuerdan. Ahora, en este caso, la salida va a ser igual. Como le estamos realimentando, ya no va a ser directamente la entrada nomás, va a ser la entrada. O lo ponemos con HC para que sea más facilito escribir. HC por la entrada, pero en este caso no es solamente la entrada. Si ustedes no están aquí, tendríamos que ver. Menos la salida. ¿No? Entonces nuestra entrada menos la salida, que es lo que estamos sumando acá, es lo que va a entrar aquí y esa va a ser realmente la salida, multiplicado por la función de transferencia h sub c. Ahora, despejaremos de esta ecuación lo que sería salida sobre entrada. Para eso tengo que factorizar la salida.
Entonces aquí tendría la salida, va a ser, lo llevo a este lado, factorizo 1 más h sub c por h sub c entrada. Esto sería nuestra salida, ¿no? Entonces, veamos la modificación. La nueva función de transferencia, ¿cómo sería? H sub c sobre 1 más h sub c y eso va a ser mi salida sobre mi entrada, ¿no? Y esta es la definición de función de transferencia, que vamos a llamarle función de transferencia realimentada positiva o negativa en realidad. Ahora para el ejemplo, vamos a reemplazar h sub c por este valorcito. Reemplazamos aquí y aquí. Entonces tendríamos en el numerador 1 sobre s más 1. Para que tengamos ambos y se simplifique, vamos a tener arriba 1 y abajo s más 1 más 1, o si quieren, s más 2. Y donde se simplificarían los denominadores. Noten entonces que nuestra funcióncita, entre comillas, ha cambiado en el denominador y ha tenido un breve corrimiento, ¿no? Lo cual ha implicado que lo vamos a manipular. A ver, otro ejemplito. Otro ejemplo. Nos llamemos H sub C, que sería el lazo abierto. Donde simplemente S. Entonces esta función de transferencia se va a modificar, ¿no?
En vez de 1 sobre S más 1, simplemente S. Y aquí tendríamos 1 más S. O si quieren, aquí lo podríamos poner más bonito. De manera ordenada, S sobre S más 1. Fíjense que en este caso, esta función ya es más estable, ¿no? Bueno, es exactamente esta la que ha salido. Sin embargo, aquí me va a salir un error. Porque el numerador siempre debería ser menor que el denominador. ¿Ven? Es decir, no podemos tener una conexión pura acá con S. Pero S sobre S más 1 sí lo vamos a poder tener, ¿no? Y veamos entonces el aspecto de esa función realimentada. ¿No? En este caso tenemos un pico que está reduciéndose a 0, ¿no? La típica carga de un impulso en un transforma, bueno, en un capacitor o en un inductor, ¿no? Hoy día hemos tenido 39, menos cantidad de gente que la anterior semana, no que la anterior clase. No sé si hay alguna consultita del manejo de lo que sería el Simulink y los diagramas en bloque. Adelante, Noelia. O acaba de Listen, entrar. lo siento, se reinició mi laptop. Ah, no se preocupe. Yo pensé que era preguntita. Está bien, gracias. Bueno, dado que no hay preguntitas, resulta más corta la clase de lo que pensaba, pero bueno. La idea es ir practicando con estas herramientas. Eh, sí o sí va a haber una de diagramas en bloque para que simplifique, ¿no? Y la álgebra de diagramas no tiene mayor problema, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta, Ariel esta vez no me ha preguntado para compartir, para que le permita grabar. Creo que ya es tarde ahorita, porque acabo la clase. Bueno, esperemos que no haya falla en mi renderización y lo subo ahorita el video. ¿Ok?